distinguido Rafael Gotró trae hoy martes plato fuerte. Buen tema. Desconocido para muchos, pero que hoy usted va a saber causas y consecuencias. ¿Qué es el esófago de Barrett? El doctor Rafael Gotró, como cada martes, nos distingue con su presencia. Gracias, Michael. Elegantísimo hoy el doctor. Duro el doctor. Muy duro. Gracias, Michael. Encantadísimo yo también de estar con María Luisa, con Caro y contigo, como siempre. Y como cada martes invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. El tema que hemos escogido hoy es un tema de orientación, porque no es un tema muy común, pero es consecuencia de una afección que padecen miles de dominicanos, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En primer lugar, siempre me gusta hablar de lo normal antes de hablarle al público de lo patológico, para que anatómicamente sepamos de qué estamos hablando. El esófago es un órgano cuya única función es la de trasladar los alimentos desde la boca hasta el estómago. El esófago comienza en la faringe, tiene tres partes: el esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal, que luego que pasa el diafragma a través del hiato esofágico, penetra al estómago y en esa unión esófago gástrica, hasta ahí llega el esófago y su única función es la de transportar los alimentos de la boca al estómago. Pero ojo, es un órgano vital. De todas las patologías malignas, la que peor pronóstico tiene de todas es el cáncer de esófago, que no llega a un año, con suerte. Imagínate que te quiten la parte donde está el tumor, donde tú no puedes tragar. Ese tipo de paciente habría que hacérsele una ileostomía, o sea, entrarle un tubo para pasar el alimento. Entonces, el esófago mide de 22 a 27 centímetros, es un músculo, porque es a través de un músculo que él impulsa los alimentos hasta el estómago, y tiene la característica de que su función es fundamental. Hay algo muy importante que tienen que saber los amables televidentes, es que la mucosa del esófago es completamente diferente a su próximo órgano, que es el estómago. Quiere decir, el esófago es, cuando lo vemos en una endoscopía, ahí Guillermo pondrá algunas imágenes, es rosado liso, muy tenue, con un color pálido, pero nada de rugosidad, todo liso hasta llegar al anillo esofágico inferior, que es lo que va a dividir la división entre el esófago y el estómago. ¿Por qué digo que son dos órganos que están completamente estructuradamente diferentes? Porque en el estómago está el ácido clorhídrico y en el esófago no tolera el ácido clorhídrico. Ahí estamos mirando un esófago normal. Fíjense que es un color liso, suave, esa es la entrada al estómago, vista por un endoscopio, por supuesto. Entonces, cuando esa pequeña válvula, que lo hemos dicho en otras oportunidades, la válvula esófago gástrica o gastroesofágica, cede, el contenido del estómago sube hacia el esófago. Quiere decir que un órgano invade otro órgano con un contenido que no le corresponde y que lo irrita enormemente. Tan pronto una persona, contenido del estómago sube hacia el esófago, la persona va a tener esa sensación de ardor o de pirosis, que es lo que está produciendo el reflujo gastroesofágico. Muchas personas en el mundo, muchas personas en República Dominicana producen reflujo, padecen de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y cualquier persona que haga una comida desorganizada puede tener un proceso de acidez cuando contenido del estómago, cuando usted hace no un vómito, sino una regurgitación es cuando usted eructa y le sube ácido hacia arriba. Cuando ese contenido sube, es prácticamente el contenido del estómago que está invadiendo una zona que no le corresponde y la está inflamando. Si esto ocurre fortuitamente, porque es normal, no va a pasar nada. Ahora, si esto se repite periódicamente en el tiempo, lenta y progresivamente, el tercio inferior del esófago se va a comenzar a inflamar. Entonces, ese esófago tan lindo que vimos en pantalla, liso, suave, etcétera, va a tomar otra estructura. Va a inflamarse, se va a poner no rosado, sino se va a poner rojo por la irritación que le produce el ácido clorhídrico, y puede producir una inflamación que vamos a llamar esofagitis. Y la
hernia hiatal, cuando el contenido del estómago, el anillo esofágico inferior rompe y el estómago sube hacia arriba, entonces vamos a tener ese tipo de imágenes que una hernia hiatal va a irritar permanentemente el estómago. Entonces, ¿qué es lo llamativo para nosotros? Lo llamativo para nosotros es que en condiciones normales cualquier persona puede tener una esofagitis, puede tener una gastritis, una hernia hiatal es preludio de una inflamación del esófago. Claro, es una, como cuando usted, yo lo he dicho varias veces acá, la unión esófago-gástrica es como con una zapatilla del baño que usted ve que usted cierra la llave y comienza a gotear, porque ya la zapatilla se gastó. Eso sucede perfectamente igual cuando el anillo esofágico inferior cede y el paciente hace muchos desarreglos, duerme boca abajo, toma alcohol, come comida picante, ese contenido sube hacia arriba y va a lastimar permanentemente el estómago. Doctor, ¿de alguna manera tiene que ver la edad, quizás, para este padecimiento? Mira, los bebés tienen reflujo. Los adultos, o sea, el reflujo gastroesofágico en realidad es una enfermedad cuando se hace crónica en el tiempo, pero el reflujo puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. Ahora bien, ¿cuándo es preocupante ese paciente que ya padece de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Cuando pasan los años y tiene esa sensación de ardor, sensación de quemazón, sensación de que la comida le cae mal, eructa, y va a producirle esa sensación de agrura que llega hasta la garganta, va a inflamar el esófago y se va a producir entonces ya la primera parte de las esofagitis que tiene 4 etapas. La esofagitis A, que es cuando está moderadamente inflamado, la esofagitis B cuando sigue la inflamación, la C es la esofagitis que ya está bastante avanzada, muy irritado el esófago, y la esofagitis D es el preludio del tema que vamos a tratar acá, que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett no es muy común. María Luisa me preguntaba a quién se le presenta y qué es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un cambio total de la mucosa circunferencial del esófago por una mucosa que no le corresponde, lo que nosotros llamamos una metaplasia, un cambio de estructura de la mucosa. No sé si me sigues, Michael. Entonces, cuando esto llega totalmente a ser totalmente circular, vamos a tener la posibilidad de que este paciente pueda desarrollar esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Es un proceso del esófago agudo en principio, pero crónico a lo largo del tiempo, que tiene la particularidad de que puede, óigase bien, puede desencadenar cáncer de esófago. Quiere decir que el esófago de Barrett es una entidad precancerosa que puede producir cáncer, y este es el motivo por el cual yo llamo la atención a los amables televidentes de que las personas que sufren mucho tiempo permanentemente de agruras, de reflujo gastroesofágico, pues es importante que acudan a un gastroenterólogo para revisar esa región del tercio inferior del esófago y que podamos observar si hay cualquier tipo de cambios que puedan llamar la atención. Doctor, los fumadores de vape. Vamos a llegar ahora a los factores predisponentes. ¿Qué siente una persona que puede tener reflujo gastroesofágico y que puede ser posible que determine o desencadene un Barrett? En primer lugar, la prolongación de los mismos síntomas del reflujo. En primer lugar, el paciente va a tener dificultad para tragar porque el esófago está inflamado, y entonces si tú tragas un pedazo de carne vas a sentir ese dolor. El dolor retroesternal del esófago de Barrett, el dolor retroesternal el del preludio, que es la enfermedad por reflujo, es un dolor retroesternal que se puede similar muy profundamente a un infarto agudo del miocardio. Es un dolor muy característico que la persona se puede confundir de que está haciendo un infarto, y no es más que la inflamación del esófago, porque es en ese mismo lugar retroesternal que cuando hay un infarto agudo del miocardio, el paciente va a sentir el dolor terrible con una sensación inminente de muerte. Diferencia. Yo le diría que el que lo tenga vaya a una clínica y vaya a una emergencia, no diga, no, eso es acidez. ¿Por qué? Porque el dolor del infarto agudo del miocardio, cuando usted llega a la clínica y se le hace un electrocardiograma, usted va a notar que en el infarto el dolor se irradia hacia el cuello, al brazo izquierdo y hacia la mandíbula, y aquí, exactamente,
ese tipo de dolor es la irradiación característica del infarto agudo del miocardio. Sin embargo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un dolor que va a estar prácticamente en el medio del esternón muy molesto. En segundo lugar, vamos a tener odinofagia, que es lo que yo acabo de explicar, que es la sensación de dolor cuando el paciente traga. Eso le llama la atención al paciente y le molesta, claro. Sobre todo si come plátano, si come carne, si come un pedazo de bolo alimenticio muy pesado, y nota que tiene que tomar líquido para que eso baje, y que cuando está bajando le duele. Entonces, esa es la odinofagia. Pero también puede haber regurgitaciones sanguinolentas. ¿Qué es una regurgitación? Es cuando tú sueltas un eructo hacia arriba, sube ácido, pero en el caso del Barrett, cuando tú ves que cuando la comida te llega a la boca, vamos a ponerlo más claro, cuando la comida sube y te llega a la boca, y tú la sientes, cuando tú miras puede haber sangre en esa comida. Ese es un signo importante de esófago de Barrett. Vomitar. Vomitar sangre. Hematemesis. El paciente puede romper un vaso importante y producir un vómito importante. Por lo tanto, también ese paciente que esté sangrando, porque el esófago de Barrett es la máxima expresión de la inflamación del tercio inferior del esófago, esa sangre puede bajar al intestino delgado y ser evacuada como melena, que es lo que nosotros llamamos sangre como borra de café. La sangre ¿Qué tan avanzado, doctor, se pudiese establecer en un diagnóstico cuando ya hay regurgitación con sangre, y qué tan lejos o qué tan cerca está de un cáncer? Ahí vamos a llegar. Ahora voy contigo. ¿Qué factores pueden ser? ¿A quiénes le da esófago de Barrett? Exacto. De lo que más o menos sabemos. Generalmente a personas de más de 50 años, pero puede ocurrir en cualquier etapa de la vida en un paciente que tenga crónicamente una enfermedad por reflujo. Puede ocurrir en el tabaquismo, en la juca, en toda esa serie de cosas que irritan permanentemente no solamente el tracto respiratorio, sino que irritan el tracto digestivo superior, sobre todo en la parte de arriba. La herencia, que haya cáncer en tu familia o que haya alguna persona que haya tenido esófago de Barrett, los procesos que puedan tener que ver con que el paciente se sienta pérdida de peso, o sea que no está alimentándose correctamente, puede ser una de las causas que puede producir el esófago de Barrett. Y lo más importante de todo es que es una enfermedad que, aunque usted no lo crea, hay un 50% de personas que desarrollan esófago de Barrett que no tienen síntomas y no tienen ardor. Eso es lo peligroso de esta enfermedad. Y le están haciendo un daño al esófago de una manera tal que va a cambiar la estructura. Es como que tú quieras, vivas en un quinto piso y en tu casa esté muy ordenada y de un momento a otro llegue alguien de fuera de la calle y te haga un desastre en la casa. Eso sucede exactamente cuando el esófago de Barrett va a estar totalmente inflamado, y que vamos a tener la particularidad de que este tipo de pacientes se puede poner en una forma en que la afección sea sumamente seria. Una predisposición. Una predisposición hacia el cáncer. Y las personas también obesas tienen la particularidad de desarrollar más frecuentemente el esófago de Barrett, y entramos entonces en la parte de cómo se diagnostica, cómo nosotros sabemos si es un Barrett o una enfermedad por reflujo. Perdóneme, si ya el diagnóstico dice que hay un Barrett ahí. No lo hemos hecho, lo sospechamos. Hasta el momento ahora lo sospechamos. Pero si estuviese ahí, y como usted dijo al principio, eso podría terminar en un cáncer, ¿no sería mejor temprano llevarnos esa parte ahí? No. Estamos hablando de un órgano. Usted me dijo que eso puede terminar en un Barrett. Estamos hablando en un cáncer. Estamos hablando que el cáncer esofágico, y esa es una buena observación para que el público no se pueda confundir. Óigase bien, el esófago de Barrett es precanceroso. Precanceroso. Pero la palabra precanceroso no es cáncer. Pongo ejemplo, algo que conoce todo el pueblo dominicano. El Helicobacter pylori, que es sumamente conocido, que de cada 100, 50 pueden tener Helicobacter pylori, pues es precanceroso. Ahora, ¿qué? Claro, ese es tu tema mañana. Ese es tu tema mañana con Johnny y con Michael. Pues fíjate, ese tipo de personas, cuando hablamos de precanceroso, significa que es una entidad que puede degenerar en cáncer. No todas las personas que hacen esófago de Barrett, oye bien,
Es una Pero- buena observación, ¿eh? No, y una buena pregunta sería saber si si el esófago en ese término es operable. No, no. Esa no El sería la esófago, solución. la única forma en que el esófago tiene que ser operado es que es es un órgano muscular de transición del alimento donde el ser humano se nutre. Si no pasa por el esófago no llega al intestino Ok. delgado. Oye Obviamente. bien, entonces, en esa parte que en el cáncer de esófago hay que cortar, ese paciente tiene una sobrevida de menos de un año. Pero yo no estoy diciendo bajo ningún concepto que todo el que hace esófago de Barrett, que quede bien claro, Estamos de me acuerdo, alegro la estamos de aclaración acuerdo, estamos de ustedes, acuerdo. va a desarrollar. El esófago de Barrett tiene cura. Tiene cura. Una de sus tiene consecuencias es cura. que puede desencadenar, pero ahora vamos a la parte que nosotros hemos dicho que es el esófago, que es la inflamación, que es una esofagitis, que es una hernia. Ahora, ¿cómo nosotros sospechamos que es un esófago de Barrett y cómo lo diagnosticamos? Ok. El diagnóstico no lo hace el gastroenterólogo. El diagnóstico lo hace cuando nosotros hacemos una esófago gastroduodenoscopía y tomamos una muestra de varias biopsias de la parte del esófago, lo hace el patólogo, que es que va a etiquetar es una enfermedad por reflujo o es un esófago de Barrett. Entonces, es importante que tengamos un diagnóstico histopatológico y aclaro la situación de la inquietud que tenía Michael de operación. Yo hablé hipotéticamente de que fuera un cáncer del esófago. El esófago de Barrett no se opera. Incluso el esófago de Barrett puede revertir y el paciente volver a hacer una vida normal completamente. bueno. Eso es importante, Tratamiento, me imagino eso que es es. importante que la gente lo sepa. Entonces, el diagnóstico lo hacemos a través de una gastroscopía, que ahí Guillermo va a poner varias imágenes muy bonitas de lo que es el esófago de Barrett, donde vamos a tomar varias biopsias y entonces el cambio de estructura, como te decía, un apartamento que está totalmente amueblado, muy lindo, y bien, de un momento a otro, o pasó un huracán y se lo llevó todo, de un momento a otro, el esófago de Barrett va a producir una desorganización de las células del esófago, desorganización de las células normales del esófago, que se van a cambiar por células del intestino delgado y del colon. Esa entidad, ese cambio, que es lo que etiqueta el esófago de Barrett, es lo que se llama metaplasia intestinal. Metaplasia intestinal, una división celular que hizo que otras células invadieran el esófago. Hasta en ese momento nosotros tenemos la potestad de hacer el diagnóstico y tratar el paciente. El paciente se va a tratar con el inhibidor, los inhibidores, los que ya están etiquetados. Si no, ese paciente tenía reflujo gastroesofágico. Han habido pacientes con esófago de Barrett que sin reflujo. Yo tuve una la semana pasada que me dice, doctor, yo nunca he tenido acidez. Digo yo, pero cuando tú tragas te molesta. Ay, sí, cuando yo trago siento que la comida me molesta, porque está inflamado el esófago, pero no está produciendo los síntomas. ¿Y el esófago de Barrett se puede manifestar también a través de las heces? No, no tiene nada, no, absolutamente. Es una entidad localmente localizada en el órgano. No tiene que ver con la digestión, por ejemplo. No, tampoco. Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, volver hacia atrás es a través de lo que la gente conoce como los inhibidores de la bomba de protones. Hay que decirle ¿cómo se llama? Omeprazol. Esomeprazol, En el play, aquí no se respetan los médicos, la receta médica. En el play pues, hay una receta de omeprazol. Bueno, los famosos omeprazoles son fundamentales para que el paciente pueda revertir. Otra forma importante sería de que si el paciente no responde al tratamiento médico, no cirugía, pero sí tenemos ya cuando el paciente se le da seguimiento más de un año y vemos que esa imagen sigue enormemente alterada, entonces nosotros podemos pasar a los siguientes pasos de reestructuración de su esófago, como puede ser a través del endoscopio, pues hacer procedimientos como la ablación, que es someter esas células a frío y calor con argón, y quemando esas células se desprenden y el esófago lanza nuevas células y ya está totalmente restaurado. Pronóstico del esófago de Barrett es que necesitamos fundamentalmente que el paciente acuda periódicamente al médico. Recuerde que dije que hay una parte del esófago de Barrett que no está sintomática. Eso no se debe dejar al abandono. Se debe tener el cuidado y la precaución de que es un procedimiento
incluso los de la ablación, son procedimientos completamente, se hacen en el país y que puede restaurar a ese paciente y volverlo a restaurar su vida normal. Simplemente que periódicamente acuda a su gastroenterólogo y se le haga una endoscopía para ver qué cambios han habido. Doctor, muchas gracias. Excelente explicación. Atención porque mañana el doctor Rafael Gotró está en matinal a las 7, como hace más de 10 años. Y entonces a las 8 está en la opción de la mañana y ahí lo agarramos y lo trituramos hasta las 9 y lo soltamos después. Doctor? Listo, en las manos Telemicro, la mejor televisión. Atención, porque está listo para cantarle al país y al mundo una estrella. La vi anoche deslumbrante. Rosalí en vivo en segundos.